ahora. 5 minutos para el mediodía de lo que va a ocurrir. Estamos a la espera de la llegada al Tricel, al Tribunal Calificador Electoral, con la presencia de Gabriel Boric, el presidente electo de nuestro país, en esta ceremonia habitual, ¿no?, protocolar, formal, donde tiene que acudir el presidente electo, con la presencia de, ahí la vemos, la secretaria del Tricel. Nos informan que ya salió desde su sede, desde la Moneda Chica, Gabriel Boric, para participar entonces de esta actividad donde será proclamado entonces oficialmente presidente electo de Chile por el Tribunal Calificador de Elecciones. Vamos con Marian Basso, nos tiene más información de lo que está ocurriendo ahí, Marian. Voy contigo. Hola Gustavo, como efectivamente tú decías, Carmen Gloria Valladares ahí se encuentra, ustedes la ven en las imágenes, ella va a oficiar el saludo del presidente electo a esta ceremonia, ¿no es cierto?, donde finalmente se proclama a Gabriel Boric como el presidente electo. Tú bien lo decías, ya salió de su comando ahí ubicado en Obispo Salas, ¿no es cierto?, con Condel, camino hacia acá donde se va a realizar esta ceremonia. ¿Cómo va a funcionar más o menos esto para que lo tengan en vista? Entra el presidente electo, se saluda ahí con la secretaria del Tricel, Carmen Gloria Valladares, y posteriormente van a entrar a un salón que se encuentra al costado de este edificio. En ese salón entonces se va a oficiar la ceremonia con la presidenta del Tricel, también con el resto de los ministros que componen el Tribunal Calificador de Elecciones. Ahí es donde finalmente se le va a entregar la carpeta con los resultados completamente visados de las elecciones de la segunda vuelta del 19 de diciembre. En imágenes vemos a María Alicia Quinteros, ¿no es cierto?, la presidenta de la Convención Constitucional que fue electa la semana pasada. Ella también viene a participar de esta ceremonia. ¿Quién más ha llegado para contarles? También el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, también la presidenta del Senado, Jimena Rincón, ya están adentro. El Contralor también del CERVEL vinieron a participar de esta reunión. Como les contaba anteriormente, entran a este salón, ¿no es cierto? Ahí se les entrega oficialmente los resultados ya claramente visados de la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre, donde finalmente se entregan los resultados totales y se proclama a Gabriel Boric como presidente de la República con el 55.87% de los votos válidamente emitidos para su candidatura, y ahí también, ¿no es cierto?, se entregan los votos de su contrincante, que en ese momento fue José Antonio Kast, con 44.13% de los votos. Una ceremonia que señalaron va a ser breve, va a durar alrededor de media hora, donde se hace esta entrega y proclamación del del presidente electo Gabriel Boric, quien asume el próximo 11 de marzo como presidente de la República. Posteriormente a esa ceremonia, entonces, el presidente electo saldría de este salón que ustedes están viendo, justamente ahí donde está la alfombra roja, para dar un punto de prensa, declaraciones a la prensa sobre temas de contingencia, pero también sobre esta ceremonia que es parte, ¿no es cierto?, de lo que se realiza con todos los cambios de mando y con todas las elecciones en general, ¿no es cierto? Recordábamos anteriormente que fue Carmen Gloria Valladares también quien ofició esta ceremonia de instalación, por ejemplo, de la Convención Constitucional, y ella también estuvo a cargo de entregarle los resultados a cada uno de los constituyentes que fueron electos para conformar esta convención. Esto se hace después de cada una de las elecciones, pero claramente tiene mucha relevancia que sea esta, la de la presidencia de la República, y por eso esta ceremonia que es tan connotada por lo que significa, ¿no es cierto?, por su ánimo republicano y por todos quienes están presentes, para también de alguna u otra forma visar formalmente esta elección de presidente de la República. Es por eso que claramente los invitados son las autoridades principales de los distintos poderes del Estado, donde está claramente el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahí escuchamos y vemos también al presidente electo de la República, Gabriel Boric, con Irina Karamanos, ¿no es cierto?, con quien llegó, y saluda ahí a Carmen Gloria Valladares, un saludo que claramente estaba previsto, ¿no es cierto? Es ella quien siempre en todas las ceremonias recibe al presidente electo y quien realiza y también le entrega los resultados visados al presidente electo sobre su proclamación. Vemos en imágenes que entonces están teniendo una breve conversación, ¿no es cierto?, este saludo protocolar, para ahora ver la imagen oficial, esta fotografía oficial del presidente electo, de Irina Karamanos, y también de la secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria
Valladares antes de entonces comenzar esta ceremonia oficial. Una ceremonia que, como lo dijimos y nos avisaron, va a ser breve, va a ser muy republicana, donde se proclama al presidente electo, ¿no es cierto?, con todos los resultados de esta segunda vuelta de la elección completamente calificados. Ahí vemos que esta ceremonia, ¿no es cierto?, también se está transmitiendo por los enlaces de las distintas plataformas que tiene tanto el candidato presidencial como también acá en el Tricel. Y es por acá donde entran en distintas puertas, ¿no es cierto? Vimos ahí al presidente electo entrar con Carmen Gloria Valladares por una entrada distinta y los invitados que entran a este salón donde en algunos minutos más se va a dar inicio a esta ceremonia formal de proclamación del presidente electo. Como le decíamos, posteriormente entonces de esta ceremonia va a haber un punto de prensa con declaraciones respecto de lo que ha sido los últimos días de trabajo del presidente, donde todos están muy atentos, Gustavo, porque claramente el presidente electo ha puesto y se ha autoimpuesto un plazo para presentar a su gabinete antes del 22 de enero. Entonces él va a presentar a los ministros que van a acompañarlo cuando asuma su mandato el próximo 11 de marzo. Claramente hay muchas especulaciones de quiénes van a ser los nombres. Ahí donde hay carteras también que son muy importantes. También se especula con el nombre, por ejemplo, del subsecretario del Interior, quien es él, tiene la tarea, ¿no es cierto?, de hacer este traspaso de mando desde la administración actual a la administración del presidente Gabriel Boric. En eso ha trabajado en los últimos días. Todos estos días, desde la semana pasada, ha estado en la moneda chica, como se llama, en su comando, ¿no es cierto?, de ahí de Condel con Obispo Salas, trabajando con los partidos de Apruebo Dignidad, de su coalición, pero también con distintos partidos de la centroizquierda para conformar su gabinete, los 24 ministros que lo van a acompañar. Al parecer, por lo que se dice, ya habría un gran porcentaje de los nombres que estarían listos y dispuestos para acompañarlo en un gabinete, pero claramente todo tiene que ser visado, no tiene que después pasar por un proceso de la blancura, como se llama, ver todos los antecedentes de cada uno de los nombres que los partidos han propuesto para asumir esas candidaturas, para que finalmente sean los nombres más aptos para construir y constituir este gabinete. Ahora, ¿qué ha dicho Gabriel Boric respecto de su gabinete? No ha dado señales de nombres, pero sí ha dicho de algunos criterios de quienes podrían conformar su gabinete. En entrevista este fin de semana con el diario Concepción, que es la primera entrevista que él entrega como presidente electo, da a conocer algunos criterios sobre cómo podría conformar su gabinete. Dice que debería ser paritario, sin cuoteo por parte de los partidos de Apruebo Dignidad, con participación de independientes también, con gente joven, pero también mezclando gente con experiencia en su futuro gabinete, así que claramente pueden haber muchas sorpresas ahí, eso es lo que se espera y es lo que se está trabajando durante estos días. Después de esta ceremonia oficial, ¿no es cierto?, de proclamación del presidente electo Gabriel Boric, lo que va a hacer él como actividades que informó durante el día es que va a llegar hasta su comando, el comando en el que trabaja todos los días, para seguir con las reuniones internas. En este momento se estaba desarrollando una reunión con Apruebo Dignidad y claramente las citas continúan durante el día y esa ha sido la tónica, ¿no es cierto?, desde hace ya bastantes días, en el que él llega muy temprano de la mañana y se retira muy tarde en esta serie de reuniones con Apruebo Dignidad, con partidos de la centroizquierda. Recordemos que lo ha dicho propio Apruebo Dignidad, lo ha dicho el propio presidente electo. En el Congreso, por lo menos, Apruebo Dignidad no tiene una cantidad de parlamentarios electos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado como para poder sacar adelante, ¿no es cierto?, todas las propuestas y este ambicioso programa de gobierno para poder llevarlo a cabo. Y es por eso entonces que se necesita una alianza amplia, ¿no es cierto?, concretar y conformar una alianza con todos los partidos de la centroizquierda, desde el PS, el PPD, el Partido Radical, Nuevo Trato, Partido Liberal, y es con ellos también partidos que han tenido reuniones en los últimos días para ver cómo pueden formar esa alianza, ¿no es cierto?, que le permita en el Congreso tener una mayoría, un apoyo robusto, ¿no es cierto?, a sus propias iniciativas cuando él ya asuma como presidente electo y cuando le toque claramente como ejecutivo enviar al Congreso Nacional las principales propuestas de su programa, que claramente son muchas. Incluso una de las coordinadoras articuladoras, ¿no es cierto?, en el Congreso de su comando, la diputada Carol Cariola del Partido Comunista, ha señalado que incluso están hablando con los parlamentarios electos del Partido de la Gente, ¿no es cierto?, para tratar de hacer esta alianza lo más amplia posible y así han señalado es la única forma de poder llevar adelante este ambicioso
programa de gobierno donde Gabriel Boric claramente tiene diversas propuestas. Por ejemplo, una de ellas que ya se anunciaba, una de las primeras medidas que enviaría al Congreso, el aumento del sueldo mínimo. Es eso lo que se está trabajando claramente, en cuál va a ser su conformación de gabinete, pero también cómo se van a formar estas alianzas amplias, ¿no es cierto?, para poder gobernar. Sí, exactamente, bien lo señalas tú, con varias reuniones, varias participaciones protocolares también que ha tenido el presidente electo Gabriel Boric, que continúa con esta intensa agenda a propósito de lo que se viene esta semana, no solamente con lo que estamos viendo hoy. El día miércoles tiene programada una reunión acá en Santiago con los gobernadores regionales, un día después, es decir, el día jueves, también una participación en el encuentro de ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE 2022, también va a tener una participación ahí. Mientras tanto, por supuesto, está el tema de la conformación de su gabinete, bien lo señalabas tú, con una fecha autoimpuesta, ¿no? El 22 de enero. Algunos dicen que esto podría ocurrir incluso el día 20 de enero, porque el 21 podría existir ya un primer diálogo, unas primeras reuniones entre los actuales ministros y quienes van a ocupar posteriormente esos puestos. También, a propósito de lo ocurrido durante este último fin de semana, la primera entrevista, tú lo decías, después de ganar la segunda vuelta, después de ganar el balotaje, primera entrevista que da Gabriel Boric al diario Concepción, dando algunos conceptos de temas prioritarios para él dentro de los primeros días: seguridad y también cómo combatir la pandemia, donde también dentro de su entorno se ha señalado que podrían continuar quienes hoy lideran trabajos técnicos a propósito de lo exitoso que ha sido el plan de vacunación, de cómo se ha enfrentado en nuestro país esta pandemia. Marian. Sí, Gustavo, justamente si ustedes recuerdan, el día después que Gabriel Boric sale electo como presidente de la República, va a La Moneda, ¿no es cierto?, tiene y sostiene una reunión con el presidente Sebastián Piñera, y cuando sale de esa reunión le preguntan efectivamente por el tema sanitario, ¿no es cierto?, si es que podría eventualmente seguir con algunos equipos técnicos respecto que se han hecho cargo durante todo este tiempo respecto, por ejemplo, de la compra de vacunas o de todo el plan paso a paso de estas medidas sanitarias. Y él señaló en ese momento, lo había dicho antes, incluso cuando era candidato a la presidencia, que una de sus brazos derechos, ¿no es cierto?, la expresidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, había señalado y le había reiterado que si había gente dentro de los equipos de salud, gente que trabaja en el área técnica, que lo estaba haciendo bien, que lo había hecho bien durante todo este proceso, la verdad es que a ese proceso y continuar con la gente que claramente ya está al tanto de lo que significa realizar, ¿no es cierto?, todo este proceso de la vacunación, de la compra de vacunas, también importante para tomar decisiones futuras. Así que, claro, ese es un punto de los prioritarios en lo que va a ser su administración, sobre todo teniendo en cuenta la actual situación en la que está nuestro país con la variante Omicron, y que claramente va a tener que sostener esta crisis sanitaria por su primer año de gobierno, por lo menos, y claramente ha señalado que esa va a ser una de las prioridades y que efectivamente podría continuar parte del equipo técnico que actualmente está en el gobierno con la administración de Gabriel Boric. Efectivamente, ese es uno de los puntos que él da a conocer en esta entrevista como temas prioritarios. Tú también lo decías, seguridad, ¿no es cierto?, que fue uno de los temas que también puso mucho énfasis en la segunda vuelta de su campaña, la seguridad de los distintos territorios, sobre todo también un punto ahí muy importante, la zona sur, cómo destrabar el conflicto, ¿no es cierto?, la macro zona sur. Son esos dos temas entonces los que estarían en su agenda como prioritarios, y lo decíamos recién, también le adelantaba que probablemente el sueldo, el salario mínimo también sería una de las primeras iniciativas. Y claramente tú lo decías, hay una serie de citas, reuniones, hablábamos de NADE durante esta semana, ¿no es cierto?, donde claramente iba a tener reuniones importantes. También tuvo una muy importante la semana pasada, ¿no es cierto?, con el Consejo del Banco Central. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque muchos decían que es una señal de responsabilidad, de que claramente frente a la alta inflación que lo vimos en los últimos días, ¿no es cierto?, con la variación del IPC, había que dar señales de responsabilidad fiscal, y claramente algunos decían
decían que esa cita con el Consejo del Banco Central lo que hacía también era una zona de tranquilidad, de responsabilidad, porque claramente ellos podían asesorarle en las futuras decisiones que tengan que ver con los gastos, ¿no es cierto?, que se hagan como Estado. Así que son todas esas señales, también reuniones que ha tratado de sostener Gabriel Boric, el presidente electo, con distintas instituciones del Estado, también lo decíamos, con los distintos representantes de los partidos políticos, para claramente tener una coordinación cuando él asuma ya el 11 de marzo previamente realizada. ¿Eso por qué? Porque el mes de febrero la verdad es que la mayoría de las autoridades se toman vacaciones. De hecho, él lo adelantó, señaló que posteriormente a que él nombre su gabinete antes del 22 de enero, como tú bien lo decías, podría ser efectivamente el 22. Recordemos, si no me equivoco, es día sábado y es normalmente se nombran los gabinetes en día de semana, así que efectivamente podría ser días antes, 21 o 20 de enero. Entonces, posterior a ese nombramiento de gabinete que culmina, ¿no es cierto?, en el mes de enero con las reuniones, etcétera, él señaló que en febrero se va a tomar un receso, unas vacaciones. Ahí también, por ejemplo, el Congreso tiene vacaciones, el Senado, la Cámara de Diputados también tienen un receso, así que efectivamente se va a hacer una pausa, ¿no es cierto?, antes de la llegada de marzo, antes de ese 11 de marzo, cuando él asuma formalmente la presidencia de la República, con varios desafíos a cuestas. Decíamos, la seguridad, la pandemia, ¿no es cierto?, seguir controlando, conteniendo el avance de este virus, sobre todo con estas nuevas variantes que estamos conociendo, y lo hablábamos anteriormente, la responsabilidad fiscal, cómo afrontar este escenario con una alta inflación, con una variación, ¿no es cierto?, que lo veíamos la semana pasada del IPC, que estaba sobre lo que se había anunciado por parte de los expertos, y esos van a ser los puntos donde él va a tener que marcar la pauta. Y también va a ser importante lo que suceda claramente a fin de mes, porque muchos han dicho que el mercado va a reaccionar, ¿no es cierto?, al nombramiento de su gabinete, sobre todo en las carteras de Hacienda. Ahí va a ser muy importante lo que él haga, el nombramiento que realice, para ver cómo reacciona el mercado y finalmente ver si hay una tranquilidad por parte, ¿no es cierto?, de los inversionistas, que es lo que se ha recalcado normalmente. Recordemos que después de la elección el dólar, por ejemplo, subió, ahora está controlado, ¿no es cierto?, a niveles preelecciones, pero claramente esas son variaciones que normalmente suceden con esto. Claro, hay un tema también que ha generado bastante polémica, que tiene que ver con la licitación del litio, recordemos, programada para el próximo 14 de enero. Un hecho que ha generado ruido en torno a Gabriel Boric, producto que ya hay parlamentarios de la actual oposición al gobierno que no les ha gustado la actitud del comando de Gabriel Boric y de parte del equipo de trabajo, señalando que no han sido fuertes, categóricos en su posición. Recordemos que hace algunas semanas tanto el presidente electo Gabriel Boric como parte de su equipo habían criticado, ¿no?, este proceso de licitación de parte del gobierno, del Ejecutivo, con respecto a este elemento. Pero ahora último, recordemos, hubo una reunión la semana pasada entre el viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, junto a parte del equipo de Gabriel Boric, encabezado por Isquia Siches, respecto a entregarle información de la licitación del litio. Y ahí se dieron cuenta que marcha atrás prácticamente no se puede hacer, y tampoco postergar esta fecha, pero sí pueden incluir algunas modificaciones a esos contratos, y es el diálogo que hoy existe. Pero esto ha generado molestia, reitero, a algunos parlamentarios de la oposición, teniendo en cuenta lo ocurrido también la semana pasada con algunas presentaciones de mociones, Partido Comunista, de la Democracia Cristiana, también del Partido por la Democracia, que recordemos presentó un recurso de protección para que no se lleve a cabo este próximo 14 de enero la licitación del litio. Reitero, Marián, algo que ha salpicado ahí al presidente electo y a su equipo de trabajo. Sí, efectivamente, una reunión de su equipo de minería durante este fin de semana, que señaló que es poco probable, por un tema de contrato, posponer la licitación del litio, que, como tú bien lo decías, culmina el 14 de enero. Lo que había dicho, o lo que ha dicho hasta el momento el comando de Gabriel Boric, es que se podría incorporar en los contratos, por ejemplo, la retribución a las comunidades, la inversión en la investigación, y lo que les preocupaba a ellos, eso sí, era que la licitación de este tipo
compita con una futura empresa nacional del litio, que es lo que ellos tienen en su programa de gobierno. Pero efectivamente, claro, como tú bien decías, claro, como que ellos empiezan o por lo menos las palabras de lo que dice su equipo de minería, es que sería muy difícil postergar esta licitación y, como tú bien dices, Gustavo, eso causó muchos efectos en algunos parlamentarios de la oposición que señalaron que había que ser más duro con el tema, ¿no es cierto? Que había que tratar de toda costa, tratar de postergar esta adjudicación en la licitación del litio, pero por lo menos hasta el momento es lo que ha dicho desde el equipo de Gabriel Boric, que es muy complejo por un tema de contratos realizarlo. Ayer en el programa Estado Nacional estaba el diputado Daniel Núñez del Partido Comunista y él señalaba que iban a tratar de ver a toda costa, ¿no es cierto?, a través de procesos judiciales, incluso si es que esto se podía detener de alguna forma, pero por lo menos hasta ahora lo que se ha dicho desde el comando es que es muy complejo tratar de realizar esta postergación, que lo que se pediría, eso sí, a la administración actual es que se tratara de hacer una retribución a las comunidades, que se tratara de invertir en ese contrato cuando se haga la licitación en investigación y tratar de ver alguna fórmula de que esto no compita posteriormente con una empresa nacional del litio, que es lo que tienen en su programa de gobierno. Eso lo vamos a conocer durante esta semana, 14 de enero, si no me equivoco, es viernes, así que ahí hay que ver claramente cómo se suceden estas coordinaciones, estas conversaciones entre el comando de Gabriel Boric, entre la administración actual, ¿no es cierto?, del presidente Sebastián Piñera, pero también entre algunos parlamentarios que, como tú bien decías, habían presentado recursos durante la semana del partido, por ejemplo, por la democracia, quien es un recurso que señalaron es de inaplicabilidad. Vemos ahí cómo sale entonces el presidente electo, Gabriel Boric, con Carmen Gloria Valladares nuevamente. Ahí están los dos para esta fotografía oficial, ¿no es cierto? Y ahora ambos ingresan a este salón donde les comentaba, estaban todas las autoridades, las distintas autoridades, Contralor, el CERVEL, presidenta del Senado, Jimena Rincón, presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, distintas autoridades, ¿no es cierto?, de los distintos poderes del Estado que llegan a presenciar esta ceremonia de proclamación oficial del presidente electo Gabriel Boric. Que debería ser breve, Mariano, ¿no? Esta acta. ¿Debería ser breve? Sí, Gustavo, nos dicen que debería ser breve, efectivamente. Nos dicen que aproximadamente media hora debería durar. Yo les comento lo que sucede acá atrás, más o menos, ¿no es cierto? Lo que hacen es que finalmente entra primero el presidente electo, hace un saludo a las autoridades que están allá, van a dejar entrar a los equipos de prensa por turnos, porque sabemos, estamos en una situación oficial, hay aforos permitidos, hay que cumplir ciertos aforos, así que vamos a poder entrar un ratito a hacer un par de imágenes, posteriormente vamos a tener que salir y de todas formas la ceremonia oficial se sigue transmitiendo por un enlace, pero es eso lo que sucede ahí. Posteriormente los medios salen y se hace la entrega del acta oficial, que es esta carpeta, ¿no es cierto?, que yo les comentaba, donde el Tribunal Calificador de Elecciones lo proclama formalmente como presidente de la República. También están todos los datos, el escrutinio total de la votación de la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre de 2021, donde dan los porcentajes finales, ¿no es cierto?, de votación de cada uno de los candidatos, los votos válidamente emitidos, los nulos, los blancos, etcétera. Una carpeta que finalmente oficializa, ¿no es cierto?, y hace esta ceremonia de la forma más posible. Yo no sé si ustedes están viendo ahora, a través de alguna pantalla, a través de algún enlace. En estos momentos Perfecto. Estamos viendo ya ¿Me la señal oficial para este acto protocolar. Vemos a los ministros de Tricel, como bien tú lo señalabas también, bueno, esperando, imagino que de acuerdo a la programación va a haber un discurso de la presidenta de esta institución, de Rosa Agnem. A ver, escuchamos y vemos. Señor Gabriel Boric. Todos pueden tomar asiento. El Tribunal Calificador de Elecciones saluda y da la bienvenida a las altas autoridades del país e invitados especiales que en esta oportunidad asisten a este solemne acto. Presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, señora Rosa Agnem Saldías. Honorable señor diputado Gabriel Boric Font. Presidenta del Senado, honorable senadora Jimena Rincón González. Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señor Juan Eduardo Fuentes Belmar. Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, honorable diputado Diego Paulsen. Señores ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, señor Ricardo Blanco Herrera, señor Jorge Damo Yarzún,
señor Jaime Gasmure Mujica, y señora secretaria relatora, Carmen Gloria Valladares Moyano. Presidenta de la Convención Constitucional, señora María Elisa Quinteros Cáceres. Presidente del excelentísimo Tribunal Constitucional, señor Juan José Romero Guzmán. Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto. Presidente del Banco Central, señor Mario Marcel Culel. Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señor Andrés Tagle Domínguez. Señora Irina Caramanos Adrián. Nuncio Apostólico de su Santidad y Decano del Cuerpo Diplomático, monseñor Alberto Ortega Martín. Director del Servicio Electoral, señor Juan García Aspillaga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Se dará inicio a la ceremonia solemne de proclamación del presidente electo de la República de Chile, de don Gabriel Boric Font, con la interpretación del himno nacional, interpretado por el ensamble de cuerdas de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Les invito a ponerse de pie. Seguimos con la imagen, la señal en vivo de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Tribunal Calificador de Elecciones, en el Tricel, con esta actividad donde se proclama oficialmente como presidente electo de la República al diputado Gabriel Boric. Ahí con la presencia de las autoridades, como escuchábamos en la voz oficial de esta actividad, la presencia de quienes presiden, por ejemplo, las distintas cámaras, en el caso de a quien vemos ahí de espalda, a la presidenta del Senado, Jimena Rincón, a Diego Paulsen, el presidente de la Cámara de Diputados. Seguimos con la señal, a ver si tenemos el audio para la entonación del himno nacional que fue presentado y que se están ubicando en esa sala, teniendo en cuenta el aforo. Ha sido algo complicado. Ahí ya se sientan para escuchar entonces en este instante, todavía ingresando hacia la sala, es lo que podemos ver ahí una parte de la pantalla en el sector derecho de la orquesta que fue presentada hace algunos minutos.
Les invito a tomar asiento. El día 19 de diciembre de 2021, los electores concurrieron a sufragar en la segunda votación para elegir presidente de la República de Chile, habiendo obtenido don Gabriel Boric Font la mayoría de los votos válidamente emitidos. Proceso que el Tribunal Calificador de Elecciones hoy, siendo las 11 horas, ha declarado válido y ajustado a derecho. Así, se ha cumplido con la exigencia constitucional prevista en el artículo 26 de la Constitución Política de la República. El Tribunal Calificador de Elecciones, integrado por su presidenta, señora Rosa Egnem Saldías, y los ministros señores Juan Eduardo Fuentes Belmar, Ricardo Blanco Herrera, Jorge Dam Oyarzún y Jaime Gazmuri Mujica, procederán a firmar el acta que proclama presidente electo de la República de Chile al ciudadano señor Gabriel Boric Font, la que autoriza a la señora secretaria relatora, doña Carmen Gloria Valladares Moyano, en su calidad de ministro de Fe. La señora secretaria relatora procederá a recoger a continuación las firmas de los señores ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, incluidas en el acta de proclamación. Firma a continuación la señora presidenta Rosa Egnem Saldías. Firma, señor ministro, don Juan Eduardo Fuentes Belmar. Firma, ministro, señor Ricardo Blanco Herrera. Firma, ministro, señor Jorge Dam Oyarzún. Firma, ministro, señor Jaime Gazmuri Mujica. A continuación, la secretaria relatora del Tribunal, Carmen Gloria Valladares Moyano, procederá a autorizar el acta de proclamación y a leerla. Al ciudadano, señor Gabriel Boric Font, se le invita a ponerse de pie. República de Chile, Tribunal Calificador de Elecciones, Acta de Proclamación Presidente de la República de Chile, Cuadrienio Constitucional 2022-2026. En Santiago de Chile, a 10 de enero de 2022, se reúne extraordinariamente el Tribunal Calificador de Elecciones bajo la presidencia de su titular, ministra señora Rosa Egnem Saldías, y los ministros don Juan Eduardo Fuentes Belmar, don Ricardo Blanco Herrera, don Jorge Dam Oyarzún y don Jaime Gazmuri Mujica, quienes, teniendo en consideración que los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, noveno letra C de la Ley 18.460 y 120 de la Ley 18.700 confieren a esta máxima magistratura electoral del país competencia para declarar quién ha resultado electo para servir el cargo de Presidente de la República por el cuadrienio constitucional respectivo,
y que en segunda votación, realizada el 19 de diciembre de 2021, el ciudadano señor Gabriel Boric Font obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el acto eleccionario, se acuerda proclamar presidente electo de la República de Chile para el periodo constitucional de 4 años que se inicia el 11 de marzo de 2022 a don Gabriel Boric Font. Efectúense las comunicaciones constitucionales legales. Rosa Eglen Saldías, presidenta. Juan Eduardo Fuentes Belmar, ministro. Ricardo Blanco Herrera, ministro. Jorge Dam Oyersun, ministro. Jaime Gasmuri Mujica, ministro. Carmen Gloria Valladares Moyano, secretaria relatora. El presidente electo, señor Boric, se mantiene de pie a la espera de la señora presidenta del tribunal para recibir así el acta. La señora presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones entrega oficialmente el acta de proclamación al señor Boric. Se invita a la señora presidenta a volver a la testera, por favor. El Tribunal Calificador de Elecciones invita al señor presidente de la excelentísima Corte Suprema y ministro del Tribunal, señor Juan Eduardo Fuentes Belmar, a subir a la testera. El Tribunal Calificador de Elecciones invita al señor Gabriel Boric Font, recién proclamado presidente electo de la República de Chile, a subir a la testera. A continuación, la señora presidenta del tribunal se dirigirá a la audiencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, me sumo a los vocativos que ya fueron enunciados. Hoy, 10 de enero de 2022, la República de Chile, por medio del Tribunal Calificador de Elecciones y en el marco de este acto, ha comunicado solemnemente al ciudadano señor Gabriel Boric Font que ha sido proclamado presidente electo de la República de Chile por haber reunido la mayor cantidad de votos, lo que le habilita democráticamente para asumir la presidencia de la República por el cuadrienio que se inicia el 11 de marzo de 2022. Cada una de las personas aquí presentes sean bienvenidas a esta casa institucional que guarda con fidelidad la voluntad popular. El acto de proclamar por esta vía al presidente electo de la República, hoy en la persona de don Gabriel Boric Font, es la suma de una larga historia republicana del país de cerca de 100 años, que se inicia en 1925 con la instalación del Tribunal Calificador de Elecciones. Este tribunal, que cuenta merecidamente con la plena confianza de la ciudadanía y que goza de gran prestigio y reconocimiento internacional, es una entidad autónoma absolutamente independiente en sus decisiones jurisdiccionales de todo órgano y poderes del Estado, así como también es ajeno a cualquier tipo de influencia externa a los antecedentes que le corresponde examinar, lo que otorga la indispensable garantía
de imparcialidad en el amplio espectro de su quehacer. En la vasta competencia que el ordenamiento jurídico le ha conferido, cabe considerar la de conocer el escrutinio general de las elecciones de presidente de la República, diputados, senadores y de los plebiscitos de suyos relevantes y de muchas otras. Creo necesario destacar que sostener la premisa constitucional que, abro comillas, Chile es una república democrática, cierro comillas, pasa indiscutiblemente por la existencia del Tribunal Calificador de Elecciones, como aquel órgano jurisdiccional que realiza el control de validez de los procesos eleccionarios que conducen a proclamar legítimamente a las más altas autoridades del país, cuyos cargos están llamados a ser provistos por elección popular. El Tribunal Calificador de Elecciones, no obstante su estructura y menguada dotación en relación a otros órganos del Estado, ha cumplido en forma oportuna los cometidos constitucionales y legales que le han sido encomendados al calificar 8 procesos electorales durante el año 2021. La tarea de calificar la votación es, y lo ha sido recientemente, un proceso complejo, en tanto ha comprendido la revisión de 47.135 actas de mesas receptoras de sufragio que participaron en Chile y en el extranjero en este proceso de segunda votación, debiendo además cruzar esta información con las actas de los 472 colegios escrutadores. Cabe advertir que el Estado, en el marco del derrotero de modernización, unido ello al imperativo de velar por el cuidado de la salud de las personas en el ámbito de la pandemia que ha golpeado al mundo, ha entregado recursos que permitieron la operatividad de sistemas computacionales que significaron un gran apoyo en esta labor de calificación, particularmente en el área de separar y discernir entre las actas que cuadran perfectamente de aquellas que presentan alguna inconsistencia. Estas últimas son las que han debido ser revisadas por el Tribunal Pleno, llevando a cabo las rectificaciones que cada situación ameritaba. Ello sin perjuicio de resolver también oportunamente las reclamaciones de nulidad o de rectificación de escrutinios que fueron formuladas por los electores. Yo invito a las personas aquí presentes a observar y a reparar en estos libros puestos en forma destacada en esta sala de audiencia. Ellos contienen los resultados oficiales y definitivos de cada una de las mesas receptoras de sufragio que operaron el 19 de diciembre recién pasado y dan cuenta de la manifestación de la voluntad de 8.364.481 electores que sufragaron tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Señor presidente electo de la República, don Gabriel Boric Font, en torno a su persona se ha aunado la voluntad de 4.621.231 electores para que dirija desde marzo próximo los destinos de este país, voluntades estas que traducen la esperanza de Chile. Señor presidente electo, en mi propio nombre y en el de mis colegas ministros señores Juan Eduardo Fuentes del Mar, Ricardo Blanco Herrera, Jorge Adam Oyarzún y Jaime Gasmuri Mujica, le deseo el mayor de los éxitos en el desempeño de las altas y delicadas funciones que deberá prontamente emprender. Noble misión la encomendada que envuelve el bien de la República y de todos sus habitantes. Muchas gracias. La presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, ministra Rosa Hermes Aldías, pasa a cerrar la sesión de honor. Por haberse cumplido con el cometido de esta audiencia de proclamar como presidente electo de la República de Chile al señor Gabriel Boric Font, se le pone término. A continuación,
se invita a todas las autoridades e invitados presentes a la fotografía oficial de esta actividad. Se le pide, por favor, al presidente electo y a los integrantes del Tricel quedarse en su ubicación de pie, y a las demás autoridades e invitados, por favor, pasar adelante abajo de la testera en un semicírculo para la foto oficial. Bien, ahí estaba entonces esta ceremonia protocolar con la entrega del acta para el diputado por Magallanes, recibiendo este acta entonces que lo formaliza en su cargo a 2 meses de asumir el cargo, digo, de instalarse en La Moneda. Es proclamado entonces oficialmente como presidente electo de la República, con la presencia de quienes veíamos en pantalla y quienes eran presentados en el caso de los jueces del Tricel, de los 5 integrantes, en el caso de la presidenta, que son ministros de la Corte Suprema, recordemos Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Jorge Dam, y el 5º miembro, ¿no?, Jaime Gamuri, como ex vicepresidente del Senado. En una ceremonia protocolar que lo habíamos comentado. Marian Basso, seguimos contigo ahí con la información que nos entregas desde el Tribunal Calificador de Elecciones. Sí, Gustavo, como decíamos, una ceremonia que fue bastante breve. Así normalmente son estas ceremonias cuando se proclama al presidente electo. Yo particularmente estuve en esta misma ceremonia cuando fue proclamado Sebastián Piñera como presidente electo hace ya 4 años, y efectivamente es así. Es una ceremonia muy breve, muy solemne, republicana, donde lo que se hace es esta proclamación oficial con los ministros, como veíamos ahí, con la foto oficial, con algunos representantes de distintos poderes del Estado, como veíamos muy bien, y tú decías, a la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, también está el presidente del Banco Central, el Contralor General, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, también veíamos ahí a Irina Caramanos. En el caso que yo comentaba del presidente Sebastián Piñera, en ese momento también estaba con Cecilia Morel. Una ceremonia que duró poquito, ¿no es cierto? Como bien decíamos, eventualmente media hora, quizás un poco menos, donde se realiza este acto oficial, donde ahora está la fotografía, como veíamos en las imágenes, con todos los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, ahí también con la secretaria, ¿no es cierto?, con Carmen Gloria Valladares, quien hace finalmente la lectura oficial de esta proclamación de Gabriel Boric como presidente electo, quien, tú bien lo decías, va a asumir su cargo el próximo 11 de marzo. Ahora yo les voy a contar qué va a suceder a continuación de esto. El presidente electo va a salir desde esta sala donde se estaba realizando la ceremonia y va a hacer un punto de prensa. Ahora, ¿cómo funciona esto? La verdad es que por orden, por aforo, para mantener todas las medidas sanitarias, hay 3 preguntas que se van a realizar al presidente electo respecto de distintas materias de contingencia. Acá estas preguntas las tratamos de coordinar con los distintos periodistas que están, entonces van a haber 3 representantes de los medios de comunicación que le van a realizar estas preguntas, y una de ellas, como ustedes bien lo decían, era de la conformación de su gabinete. Vamos a ver si es que puede dar alguna pista, una señal, si nos puede adelantar algo respecto por lo menos de cuáles van a ser los criterios que sí o sí van a estar en la conformación del gabinete, que como yo bien les decía a principios, en la última entrevista que él señaló, va a ser un gabinete por lo menos que él señala paritario, con participación de independientes, sin cuoteos de los partidos de Apruebo Dignidad. Ahí vemos entonces cómo ya Carmen Gloria Valladares sale de este lugar donde está realizando la ceremonia. También al interior claramente están los respectivos saludos de las distintas autoridades que vinieron a presenciar esta ceremonia, ¿no es cierto?, de proclamación. Como bien decíamos, ahí vemos a los representantes de el Congreso, ¿no es cierto? Ahí también vemos al Contralor, quienes ya después de presenciar esta ceremonia claramente se retiran, como es de costumbre. Algunos, claro, se quedan a presenciar las declaraciones, pero normalmente lo que hacen es retirarse o pasar también a una sala que está al costado, que es una sala de reuniones
reuniones. Muchas veces, como ahí los vemos, ¿no es cierto?, están pasando hacia la izquierda de este edificio y una sala de reuniones donde normalmente suelen pasar después de esta ceremonia para conversar de lo que ha sido, ¿no es cierto?, este proceso, mientras el presidente electo, Gabriel Boric, se mantiene en la sala a la espera de este punto de prensa que yo bien les comentaba, donde van a haber 3 preguntas por parte de los medios de comunicación respecto de lo que decíamos, ¿no es cierto?, los criterios, la conformación de su gabinete, que es lo que va a suceder durante esta semana, las reuniones claves que va a tener. También otro tema muy importante que no lo habíamos tocado sobre la pensión garantizada universal, ¿no es cierto?, uno de los temas que quizás fue el primer enfrentamiento entre el gobierno en ejercicio y también la administración entrante respecto de cómo se va a financiar este programa de pensión garantizada universal, este proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, donde el comando de Gabriel Boric y el propio presidente electo ha señalado que no tiene financiamiento, que eso podría incluso generar una merma fiscal en su administración, y es por eso, bien digo, que le solicitan al gobierno del presidente Sebastián Piñera garantizar un financiamiento permanente para este proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo. Así también lo han pedido desde los partidos, ¿no es cierto?, del presidente electo, desde Aprobó Dignidad, pero también los partidos de la centroizquierda, que se garantice este financiamiento, y el gobierno también se ha abierto a analizar distintas fórmulas. Recordemos que ayer en el programa de Estado Nacional estuvo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, donde se dice que claramente hablando, dialogando, se puede llegar a un consenso para que finalmente las pensiones de los chilenos y chilenas puedan verse beneficiadas y empezar a pagarse lo antes posible, que es una meta que se autoimpuso también el gobierno, si es que así llega a concretarse ese proyecto de ley. Eso también es lo que se va a consultar, cómo se van a hacer las tratativas, el gobierno en ejercicio, para tratar de llegar a un punto de consenso, ¿no es cierto?, cómo se pueda garantizar el financiamiento de esta pensión garantizada universal, que el gobierno ha dicho se puede financiar con el proyecto de exenciones tributarias, pero recordemos que ese proyecto también se está discutiendo en el Congreso y por ende aún no se puede garantizar que ese sea el financiamiento permanente, ¿no es cierto?, para este proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Esos van a ser uno de los puntos claves, entonces, gabinete y también la PGU, la pensión garantizada universal, que se le va a consultar al presidente electo, claramente porque él ha dado señales respecto de los 2 puntos, cuáles son sus opiniones, sus parámetros para lo que piensa, ¿no es cierto?, respecto de estas 2 materias. Y como yo les comentaba respecto del gabinete, hablábamos de los criterios, ¿no es cierto?, un gabinete paritario con participación de independientes, sin cuoteos por parte de los partidos de Aprobó Dignidad, algo que siempre se habla, ¿no es cierto?, que es común cuando llega un nuevo gobierno, cuando se hace la conformación de los gabinetes, es qué cantidad de integrantes de cada partido político van a ocupar las distintas carteras de gobierno. Pues bien, ha señalado el presidente electo que no va a haber cuoteo aquí de los distintos partidos de Aprobó Dignidad, y también la pregunta es si otro partido fuera de esa coalición va a integrar alguna de las carteras del próximo gobierno. Se ha hablado que podría ser claramente, y con quienes tienen más acercamientos, es con el Partido Socialista, ¿no es cierto?, que también podría llegar a ocupar uno de los 24 ministerios que tiene que nombrar Gabriel Boric antes del 22 de enero. Ahí es lo que se va a ver también, pero también hay que ver si alguno de los otros partidos de la centroizquierda, sin la Democracia Cristiana, que bien lo hemos sabido, se han declarado como oposición al gobierno de Gabriel Boric, pero una posición dialogante, que otros partidos entonces podrían eventualmente también participar de un gabinete. ¿Y de quién hablamos ahí? Está el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, el Nuevo Trato, y claramente los socialistas que claramente ya estarían mucho más cerca, que comparten, han señalado el propio presidente electo, los parámetros, ¿no es cierto?, los pensamientos de Aprobó Dignidad, y tienen una cercanía mucho más grande con el Partido Socialista, y es por eso que sería mucho más probable que alguien de esa tienda, ¿no es cierto?, forme parte del gabinete. Eso es lo que vamos a ver si nos da algún avance, algún adelanto sobre los criterios, o sabrán también la participación de su gabinete. Y el otro punto que les comentábamos de la PGU. Ahí entonces están los equipos, entró a este salón parte del equipo del presidente electo, que también veíamos cuando ingresó al Tribunal Calificador de Elecciones, que fue acompañado por Irina Caramanos. Eso es lo que veíamos en las imágenes, ¿no es cierto?, que llegó acompañado de ellos, pero alrededor, que ustedes no lo pueden ver en imágenes, pero está parte de su equipo, ¿no es cierto?, de su equipo de comunicaciones y los demás personas que lo acompañan para poder
realizar, ¿no es cierto?, esta ceremonia que es uno de los partes de los hitos republicanos cuando se asume uno de los presidentes electos en nuestro país. Entonces es esa lo que estamos esperando. Adentro no lo podemos ver, que es ese salón que está a la izquierda de su imagen, es donde está ahí, ¿no es cierto?, el presidente electo. Claramente puede estar con los ministros ahí haciendo los últimos saludos, las últimas despedidas, revisando también esta hoja, esta carpeta donde finalmente a él se lo proclama como presidente electo luego de esta segunda vuelta, donde señalábamos parte del trabajo del Tribunal Calificador de Elecciones es visar, ¿no es cierto?, cada uno de los votos emitidos por los chilenos y chilenas en esa segunda vuelta, y como lo decíamos, el presidente electo Gabriel Boric se le entrega esta proclamación, ¿no es cierto?, como presidente electo con 55.87% de los votos versus los 44.13% de los votos de José Antonio Kast. Es esta la ceremonia que la veíamos muy breve, pero claramente es lo que pasa en la mayor parte de las ceremonias de este tipo, que hay una conversación detrás, ¿no es cierto?, con los distintos integrantes ahí del Tribunal Calificador de Elecciones, también con Carmen Gloria Valladares, que sin duda ha sido una de las protagonistas, no solamente es parte de su trabajo, ¿no es cierto?, y tiene un rol trascendental en lo que es la proclamación de los presidentes electos de la República, los distintos periodos que esto ha sucedido, sino que también adquirió un rol especial, y lo comentábamos anteriormente, cuando ella oficia esta ceremonia, ¿no es cierto?, de instalación de la Convención Constitucional, y quien también lo decíamos fue la encargada de entregar y proclamar a cada uno de los convencionales constituyentes cuando accede hace algunos meses a la sede del ex Congreso para nombrarlos oficialmente entonces en su cargo. Ahora, por el momento, nos dicen que efectivamente lo podemos ver, no sé si ustedes lo ven en imagen, yo lo veo de costado ahí al presidente electo que estaba tomando un vaso de agua, porque claramente igual es una ceremonia agotadora, de cierta forma, pero ahí ya lo vemos saliendo, saludando, fotografías, ¿no es cierto?, y él ya va a tomar lugar ahí donde está el micrófono para dar a conocer sus primeras impresiones después de la oficialización de su presidencia, de ser presidente electo de la República, y también para responder las distintas preguntas de la prensa. Pasemos a escucharlo. Para mí es, como ya he dicho en anteriores ocasiones, un honor el poder haber sido proclamado hoy día por el Tribunal Calificador de Elecciones como presidente electo de la República de Chile. Cuando uno está acá, siente algo que es difícil de expresar y transmitir, pero quiero intentarlo. La fibra de las instituciones de la República que van más allá de las experiencias vitales de cada uno de nosotros. Cuando uno está parado en un lugar como este, se siente la gesta de O'Higgins y Carrera, la construcción de la República, la ampliación del Estado. Me imagino la revolución del 24 o del 59 del siglo XIX. Me imagino a Arturo Alessandri Palma firmando la Constitución del 25 que dio origen a este tribunal. Y no solamente las grandes figuras, sino que también en un espacio como este está contenido la voluntad del pueblo expresada sucesivamente en cada elecciones, pero que no se limita a ella. Y esto es particularmente importante porque muchas veces pensamos de que la República son solamente sus instituciones. Las instituciones son tremendamente importantes y nosotros queremos fortalecerlas, defenderlas. Para defenderlas algunas tienen que cambiar, como es el caso de la Constitución, que hoy día estamos en un proceso constituyente, el cual a mí por lo menos me llena de esperanza. Y también están presentes acá los miles de chilenos y chilenas anónimos que constituyen el sentido por el cual hemos llegado a la presidencia de la República. Y por lo tanto es a ellos y a ellas a quienes les estoy agradecido, a quienes nos debemos, y espero y voy a trabajar incansablemente porque mi gobierno, nuestro gobierno, esté al servicio de todos los chilenos y chilenas y no de algún grupo en particular. Cuando conversamos y cuando uno mira a las diferentes instituciones que estaban aquí representadas en los ojos de sus representantes, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el Senado, la Cámara de Diputados, el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, la Corte Suprema, la Convención Constituyente, la Convención Constitucional, por la cual tanto hemos luchado,
la verdad es que se erizan los pelos. Yo quiero que todos sepan, esto es algo que hemos transmitido antes también, de que como todos los aquí presentes soy una persona de carne y hueso, que daré lo mejor de mí para estar a la altura de las expectativas que hemos despertado en miles de chilenos y chilenas. Y sepan de que tomamos como equipo, con la mayor responsabilidad, el desafío que nos han entregado y la voluntad de estos 8 millones de chilenos y chilenas, más de 8 millones de chilenos y chilenas que han participado en la última elección y, por cierto, también de quienes no fueron a votar, para construir un país más justo, un país más digno, un país más igualitario y en donde todos tengan el derecho a ser felices sin importar el lugar de origen, para que este no determine el lugar de fin. Muchas gracias por el espacio y vamos a seguir conversando. Les vaya muy bien. Gustavo, están concretadas y coordinadas con el equipo de prensa unas preguntas para el presidente electo. De hecho, no sé si escuchan en el ambiente, pero efectivamente acá estaban todos gritando a viva voz de que se devolviera porque estaba contemplado el punto de prensa. Ahí se devuelve el presidente electo. Ahí se devolvió el presidente electo entonces para contestar las preguntas. Estamos bien. Entiendo que tenemos espacio para 3 preguntas porque nos están esperando arriba. Vale. Presidente electo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Le quería consultar que, bueno, faltan 12 días... Espera, por favor, que no escucho bien. Vale. Faltan 12 días para que se cumpla el plazo autoimpuesto que usted definió para definir a las cartas de su gabinete. Le quería consultar en primer lugar si es que ya está definido que usted va a integrar figuras socialistas a su gabinete y lo otro, si es que existe la posibilidad de adelantar durante estos días el anuncio de la persona que va a ocupar la cartera de Hacienda, considerando que se viene un acontecimiento importante que es su presentación ante NADE esta semana. Yo he señalado en reiteradas ocasiones a la prensa de que nosotros vamos a presentar el gabinete durante la penúltima semana de enero. Estamos trabajando firmemente para eso. Vamos a presentar el gabinete completo en esa ocasión, por lo tanto descarto la posibilidad de presentar cargos de manera anterior. Creo que es importante que el gabinete represente un equilibrio. Es un puzzle complicado armar un gabinete, yo me imagino que todos lo saben. La cantidad de especulaciones que hay al respecto interesante y da cuenta de la preocupación y de la preocupación / esperanza que existe en los equipos que nombremos, porque un gobierno no se trata solamente de una persona, en este caso de quien lidera o el presidente de la República, sino de todo un equipo que va a impulsar las transformaciones que queremos con la estabilidad y garantías para todos de que no vamos a retroceder en lo que hemos avanzado hasta ahora como país. Por lo tanto, creo que es muy relevante que el gabinete se entienda como un conjunto, se entienda como un equilibrio que es delicado. En ese sentido, vamos a presentarlo completamente en la fecha que he dicho. No voy a anticipar quiénes van a ser parte de él, porque estamos trabajando en aquello. Yo he señalado y lo he conversado institucionalmente con las presidencias de los diferentes partidos que nos han apoyado, que estamos buscando una representación que sea paritaria, en donde estén personas capacitadas y las más preparadas para llevar adelante el liderazgo de las diferentes carteras, en donde haya una síntesis también entre las diferentes generaciones que están hoy día bregando por construir un mejor país, no solamente gente de nuestra generación, sino también de generaciones que nos antecedieron, que tenga diversidad social, que me parece que también es relevante. Y sobre los partidos que lo van a componer, lo van a saber en 2 semanas, así que espero que no cunda la ansiedad al respecto. Presidente, acá, muy buenas tardes. Dos preguntas sobre un mismo tema. Lo primero, esta mañana un grupo de alcaldes de oposición concurrió al Palacio de la Moneda a entregar una carta al gobierno actual pidiendo mayores medidas, ayudas para enfrentar la ola de homicidios, de casos delictuales que se han producido en las últimas semanas. ¿Cómo está viendo esta situación? Y además, ¿qué medidas va a aplicar en sus primeros meses de mandato, teniendo en cuenta además este repaso de mando? Concuerdo plenamente con la preocupación de los alcaldes. Tenemos un alza preocupante en los homicidios que se han producido en nuestro país, pero no solamente los homicidios, sino también en la inseguridad que se vive en muchos barrios de las diferentes comunas de Chile, y esto es transversal independiente del sector político del cual sea un alcalde u otro. Y por lo tanto, como es un problema transversal, no me cabe ninguna duda de que la solución tiene que ser transversal y la tenemos que abordar en conjunto con, como lo señalé en la entrevista al diario
de Concepción, sin mirar la jineta o el color que tenga la autoridad comunal o regional respectiva. Va a ser una de las prioridades de nuestro gobierno, porque sabemos de que en la medida en que vayamos recuperando los barrios, que los barrios sean para las familias y no para la delincuencia, en particular para el narcotráfico, vamos a poder tener una sociedad que esté más cohesionada, una sociedad que sea más libre. Y esa es una de las prioridades de nuestro gobierno, así que tengan claros de que lo vamos a abordar con mucha fuerza, con mucha convicción, y para eso se requiere también, y esto lo he señalado anteriormente, un trabajo conjunto con las policías. Con el auspicio de Marley Coffee 100% orgánico, el ERP de las pymes, Kame.cl. Hemos presentado La Mañana Informativa. Canal 24 Horas. Presentamos 24 tarde. Ahora. Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Comenzamos desde el Tribunal Calificador de Elecciones. El presidente electo, Gabriel Boric, acaba de ser proclamado como tal, como presidente electo por el Tricel. Escuchemos sus palabras. Los plazos de la misma, los plazos en que se realice, no está supeditada a la ambición de quién pone la firma o quién se adjudica el hecho, sino más bien a que sea una reforma seria, responsable y sostenible en el futuro. Nosotros le vamos a presentar, hemos estado en diferentes conversaciones y durante estos principios de semana le vamos a presentar al gobierno un pool de alternativas distintas para asegurar el financiamiento en función de las recomendaciones que nos han hecho economistas expertos en el área, que no necesariamente son de nuestro sector. Recordemos la recomendación que realizó Jorge de Sormeux del Consejo Fiscal Autónomo para abordar el financiamiento riguroso de algo tan importante como esto. Por lo tanto, nosotros estamos porque esto salga lo más rápido posible, en la medida en que haya garantía de que va a estar financiado. Y nosotros vamos a presentar distintas alternativas para aquello. El gobierno tendrá en sus manos cuál es la alternativa que toma. Nosotros, insisto, no tenemos una disputa por quién pone la firma, mientras esto antes salga mejor, pero tiene que estar bien financiado y esa es la posición que vamos a tener. Sobre el royalty en particular hay que tener mucho cuidado. El royalty, muchos de los contratos de invariabilidad tributaria en materia minera vencen en el 2023. Por lo tanto, las decisiones que tomemos a este respecto van a regir y la idea es otorgar seguridad jurídica de aquí al largo plazo. Uno no puede estar haciendo royalties o reformas de estas características cada vez que quiere financiar algo. Tiene que ser una que sea definitiva y otorgue seguridad jurídica en el largo plazo. Por lo tanto, estamos disponibles a conversar, pero acá no se puede tratar de apurar una reforma tan relevante y tan importante de hacerlo a la rápida. Presidente, buenas tardes. Consultarle... Perdón, ¿había otra pregunta tuya? Sí, no, era la misma que estábamos coordinadas. Quería consultarle, justamente en las últimas semanas hemos visto que ha habido un aumento de la presión de los familiares de los denominados presos de la revuelta respecto del avance de la ley de indulto que se encuentra actualmente en el Senado. Quería preguntarle qué acciones están tomando desde su equipo político, desde su coalición, para que eso pueda avanzar en este Congreso y no en el próximo, donde se ve más complejo. Nosotros hemos conversado como equipo con los familiares y entendemos de que esto es una situación que es difícil y esperamos que se resuelva en el actual Congreso. Y hacemos un llamado y lo hemos conversado también con el senador presidente de la Comisión de Constitución, el senador Araya, para que esto se resuelva a la brevedad. Se está buscando llegar al mejor acuerdo posible porque ustedes saben, se requieren al menos dos votos de los senadores de derecha y yo espero que haya una comprensión de que para lograr justamente el clima que necesitamos para poder abordar todas las transformaciones que queremos hacer, tiene que haber colaboración de todos los sectores. En esto está la situación de los presos de la revuelta, como también la situación, y creo que es importante decirlo, de quienes sufrieron, que son situaciones distintas, no las estoy equiparando, quiero ser claro, pero de quienes sufrieron daños
en sus emprendimientos. Nosotros queremos abordar la situación de los presos a la brevedad. Queremos que esto se resuelva en este Congreso, por lo tanto instamos al Senado a que tome las acciones correspondientes. Yo hago un llamado enfático a los senadores a que esto se resuelva durante el mes de enero. No pueden seguir esperando. Y nosotros como gobierno nos comprometemos a establecer un diálogo que sea amplio, también con todos los sectores, para que esto no se trate ni de vencedores ni vencidos, ni de un sector contra otro, sino que busquemos generar la unidad que nos va a permitir salir adelante después de un periodo de tanta tensión y tanto división como el que hemos tenido en los últimos años. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Andrés, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Marian. Ahí sí, efectivamente, entonces el presidente electo Gabriel Boric culmina esta declaración a la prensa tras entonces esta ceremonia en el Tribunal Calificador de Elecciones, donde se proclama formalmente a Gabriel Boric como presidente de la República. Una ceremonia que se hace cada elección del presidente de la República. Ahora muy bien se realizó de esta forma y el presidente electo, ahí lo veíamos entonces, que hace una serie de declaraciones respecto de distintos puntos que se abordaron de la contingencia nacional. El primero, al salir hasta acá, está fuera de este salón donde se realiza la ceremonia, lo que señala es que claramente recuerda algunos hitos de nuestra historia que han pasado por acá. Señala que es un momento muy importante donde se le da visibilidad a los chilenos y chilenas anónimas que votaron por él, porque claramente acá se entrega y se visa todo el porcentaje de las votaciones de la segunda vuelta, ese 19 de diciembre de 2021, que finalmente le da la victoria a Gabriel Boric con 55,8% de los votos. Ahora hay varios puntos que se le consultaron respecto a distintas temáticas de contingencia, ¿no es cierto? Y una de ellas era sobre la conformación de su gabinete. Si podría adelantar qué partidos van a participar en la conformación de su gabinete, porque además se dice, ¿no es cierto?, que el Partido Socialista sería uno de los partidos fuera de la coalición de Apruebo Dignidad que podría integrar su gabinete, sus 24 ministros y ministras que tiene que nombrar antes del 22 de enero. Él señaló que no va a adelantar qué partidos van a participar en su gabinete, tampoco nombres, ¿no es cierto? Y que todos se van a dar a su debido momento, todo el gabinete en conjunto. Se decía también que el ministro de Hacienda podría adelantarse esa semana cuando el presidente electo concurra, ¿no es cierto?, al encuentro de ADE, pero eso finalmente él señaló y lo descartó, no va a suceder. Eso sí, entregó criterios de cómo va a estar conformado su gabinete, un gabinete paritario, ¿no es cierto?, con la integración también de figuras jóvenes, pero también de generaciones con experiencia, de la participación de independientes de distintas partes del país, ¿no es cierto? Es alguno de los criterios que él señaló para la integración de su futuro gabinete, que como lo decíamos anteriormente, va a ser presentado antes del 22 de enero. Esa fue la fecha que se autoimpuso el propio presidente electo. Ahora, otro de los puntos que, ¿no es cierto?, se va a tomar la agenda durante esta semana, pensión garantizada universal. Recordemos que este fue el primer enfrentamiento entre la administración entrante y también el gobierno que está en ejercicio respecto de este proyecto que presentó el Ejecutivo, que fue muy criticado por el propio presidente electo al señalar que no tiene un financiamiento permanente para poder ejecutarse. Es por eso que Gabriel Boric señaló que durante esta semana se le va a entregar a la administración que está en ejercicio un pool de fórmulas, ¿no es cierto?, para financiar permanentemente este proyecto. Recordemos que el gobierno ha señalado que se puede financiar con el proyecto de exenciones tributarias que actualmente está en el Congreso. Ese proyecto aún tiene que aprobarse, pero desde el comando de Gabriel Boric han señalado que esa no es una fórmula de financiamiento permanente y es por eso que hace este anuncio, ¿no es cierto?, que va a entregar por parte de su comando una serie de fórmulas al gobierno actual para tratar de llegar a un consenso que finalmente permita sacar adelante este proyecto de pensión garantizada universal. Seguridad es uno de los puntos que abordó durante la primera entrevista que dio luego de ser electo como presidente de la República al diario Concepción. Ese sería uno de los temas prioritarios. Sí se le consultó específicamente porque varios alcaldes, ¿no es cierto?, fueron hoy día a dejar una carta al Palacio de la Moneda respecto de la preocupación por la inseguridad en las distintas comunas, varios hechos delictuales, homicidios vimos durante este fin de semana, y él habla específicamente de eso, ¿no es cierto?, que hay que hacer un trabajo conjunto con las distintas autoridades regionales
constitucionales, comunales, independientes de cuál sea su color político, y también un trabajo conjunto con las distintas policías es lo que se comprometió el presidente electo Gabriel Boric para su mandato. Y otro de los puntos que lo escuchábamos al final era el tema de, si no me equivoco, los presos del estallido social, ¿no es cierto? Lo veíamos en la semana pasada como varios familiares estuvieron afuera de su comando señalándole que había que dar la libertad, ¿no es cierto?, a los llamados presos del estallido social, y él señalaba que han conversado con los distintos familiares, le pedía ahí celeridad al Congreso, en el Senado donde se encuentra este proyecto, y también a los distintos parlamentarios que tienen que aprobar esta propuesta, y también le pidió también que había que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de las distintas personas que sufrieron algún tipo de violencia, ¿no es cierto?, en sus bienes. Esos fueron los puntos a los que se refirió el presidente electo Gabriel Boric tras esta ceremonia que duró alrededor de media hora, donde finalmente y formalmente se proclamó al presidente electo Gabriel Boric como tal en esta ceremonia acá en el Tribunal Calificador de Elecciones, una ceremonia oficiada por Carmen Gloria Valladares. Sí, a 60 días exacto que se transforme el presidente electo Gabriel Boric como nuevo presidente de la República. Marian Basso, muchas gracias por el completo informe desde la sede del Tricel en el centro de Santiago. Continuamos con otras informaciones.